tal? Bienvenidos a Abraham y la Historia. El día de hoy vamos a iniciar una nueva sección en este canal. Esta sección es una sección biográfica donde vamos a narrar las vidas de personas con una gran trascendencia dentro de la historia. Algunas de estas personas son conocidas, pero otras son poco conocidas y no se les ha hecho justicia a través de la historia. El día de hoy vamos a hablar de don Juan de Grijalva. Espero les agrade el video. Juan de Grijalva nació en Cuéllar, España, en 1490. Acompañó a su tío Pánfilo de Narváez a la Española, desde donde partió en la expedición de Diego Velázquez a Cuba. Juan de Grijalva se trasladó en su juventud a Cuba, donde contó con el apoyo político de su tío Pánfilo de Narváez y de su paisano el gobernador Diego Velázquez de Cuéllar. Intervino en el proceso de conquista y colonización de la isla desde 1511 y 2 años después, a las órdenes de Narváez, recorrió y sometió el interior del territorio. Según la crónica de Herrera, cuando Velázquez partió para celebrar su boda, le dejó a cargo de la colonia de Santiago de Cuba, donde residían Fray Bartolomé de las Casas y 50 españoles. En 1514 participó en la fundación de la Villa Trinidad, en la que permaneció en calidad de poblador y encomendero, hasta que Diego Velázquez le puso al frente de una expedición que tenía la misión de completar las exploraciones que, a lo largo del Golfo de México, entre la península de Yucatán y la de Florida, había realizado Francisco Hernández de Córdoba. Esto en 1517. Bernal Díaz del Castillo, en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, menciona lo siguiente, en el capítulo 8 que se intitula Cómo Diego Velázquez, gobernador de la isla de Cuba, ordenó de enviar una armada a las tierras que descubrimos, y fue el capitán general de ella un hidalgo que se decía Juan de Grijalva, pariente suyo, y otros 3 capitanes que adelante diré sus nombres. En el año de 1518, viendo el gobernador de Cuba la buena relación de las tierras que descubrimos, que se dice Yucatán, acordó de enviar una armada, y para ella se buscaron 4 navíos. Los 2 fueron de los 3 que llevamos con Francisco Hernández, y los otros 2 compró Diego Velázquez nuevamente con sus dineros. Y en aquella sazón que ordenaba la armada, halláronse presentes en Santiago de Cuba, donde residía Velázquez, un Juan de Grijalva, y un Alonso Dávila, y Francisco de Montejo, y Pedro de Alvarado, que habían ido a ciertos negocios con el gobernador, porque todos tenían encomiendas de indias en la misma isla, y eran hombres principales. Concertóse que Juan de Grijalva, que era deudo de Diego Velázquez, viniese por capitán general, y que Alonso Dávila viniese por capitán de un navío, y Pedro de Alvarado de otro, y Montejo de otro. En el capítulo 10 intitulado Cómo seguimos nuestro viaje y entramos a un río muy ancho, que le pusimos Boca de Términos, porque entonces le pusimos aquel nombre. Yendo por nuestra navegación, adelante llegamos a una boca como de río muy grande y caudaloso y ancho, y no era río, como pensábamos, sino un buen puerto, porque está entre unas tierras y otras y parecía como estrecho, tan ancha boca tenía, decía el piloto Antón de Alaminos que era isla, y que partía términos en la tierra, y a esta le pusimos nombre de Boca de Términos. Y así está en las cartas de marear. Y allí saltó el capitán Juan de Grijalva en tierra, con todos los demás capitanes por mí memorados y soldados, y estuvimos 3 días sondando la boca de aquella entrada y mirando así bien arriba y abajo del Ancón, donde creímos que venía o iba a parar. Y no hallamos ser isla, sino Ancón y muy buen puerto, y había una tierra con casas de adoratorios de ídolos, de cal y canto, y muchos ídolos de barro, de palo y piedra, que eran ellos de figuras de sus dioses, y de ellos de sus como mujeres, y otros como sierpes, y muchos cuernos de venado, y creímos que por allí había alguna población. Y con el buen puerto, que sería bueno de poblar, lo cual no fue así, que estaba muy despoblado, porque aquellos adoradores eran de mercaderes y cazadores, que de pasada entraban en aquel puerto con canoas y allí sacrificaban. Y había mucha caza de venados y conejos,
y matamos 10 venados con una lebrela y muchos conejos. Y luego, desde que todo fue visto y sondado, nos tornamos a embarcar, y allí se nos quedó la lebrela. Llaman los marinos a este puerto de términos, y vueltos a embarcar, navegamos costa a costa junto a tierra, hasta que llegamos a un río que llaman de Tabasco, y que allí le pusimos nombre Río de Grijalva. Y hasta nuestros días, este río es el río Grijalva, en honor a don Juan de Grijalva, por supuesto. En el capítulo 14 intitulado ¿Cómo llegamos a aquella isleta, que ahora se llama San Juan de Ulúa, y a qué causa se le puso este nombre, y lo que allí pasamos? Desembarcamos en unos arenales, hicimos chozas encima de los más altos médanos de arena, que los hay allí grandes, por causa de los mosquitos que había muchos. Y con los bateles sondaron muy bien el puerto, y hallaron con el abrigo de aquella isleta estarían seguros los navíos del norte, y había buen fondo. Y hecho esto, fuimos a la isleta con el general 30 soldados bien apercibidos en 2 bateles, y hallamos una casa de adoratorios, donde estaba un ídolo muy grande y feo, el cual llamaban Tezcatlipoca, y acompañándole 4 indios con mantas y prietas muy largas con capillas, que quieren parecer a las que traen los dominicos, o los canónigos, y aquellos eran sacerdotes de aquel ídolo, que comúnmente en la Nueva España llaman papas, como ya lo he mencionado otra vez. Y tenían sacrificados aquel día 2 muchachos, y abiertos por los pechos y los corazones, y sangre ofrecidos a aquel maldito ídolo. Y aquellos sacerdotes nos venían a ahumar con lo que se ahumaron a aquel su Tezcatlipoca, porque en aquella sazón que llegamos lo estaban sahumando, con uno que huele a incienso, y no consentimos que tal sahumerio nos diesen. Antes tuvimos muy gran lástima de ver a aquellos muertos, y ver tan grandísima crueldad. Y el general preguntó al indio Francisco, por mí memorado, y que trajimos del río de Banderas, que parecía algo entendido, por qué hacían aquello. Y esto se le decía medio por señas, porque entonces no teníamos lengua ninguna, como ya otra vez he dicho, porque Julianillo y Melchorejo no entendían la mexicana, y respondió el indio Francisco que los de Culúa los mandaban sacrificar, y como era torpe en la lengua, decía Ulúa, Ulúa, y como nuestro capitán estaba presente, y se llamaba Juan, y era por San Juan de Junio, pusimos nombre a aquella isleta San Juan de Ulúa, y este puerto es ahora muy nombrado, y están hechos en él grandes mamparos, para que estén seguros los navíos por mar del norte, y vienen a desembarcar las mercaderías de Castilla para México y Nueva España. Volvamos a nuestro cuento, que como estábamos en aquellos arenales, vinieron indios de pueblos comarcanos a trocar su oro de joyas a nuestros rescates, mas era tan poco lo que traían y de poca valía que no hacíamos cuenta de ello, y tuvimos 7 días de la manera que he dicho, y con los mosquitos que había no nos podíamos valer, y viendo que el tiempo se nos pasaba en balde, y teniendo ya por cierto que aquellas tierras no eran islas, sino tierra firme, y que había grandes pueblos y mucha multitud de indios, y pan casabe, que traíamos muy mohoso y sucio de fátulas y amargura, y los soldados a que veníamos no éramos bastantes para probar, mas cuanto que faltaban ya 13 soldados que se habían muerto de las heridas, y habían otros 4 dolientes, y viendo todo esto, por mí ya dicho, fue acordado que enviásemos a saber a Diego Velázquez para que nos enviase socorro, porque Juan de Grijalva muy gran voluntad tenía de poblar con aquellos pocos soldados que con él estábamos, y siempre mostró ánimo muy valeroso y esforzado capitán, y no como lo escribe el cronista Gómora, pues para hacer aquella embajada acordamos que fuese el capitán Pedro de Alvarado, en un navío muy bueno que se decía San Sebastián, y fue así acordado por 2 cosas, lo uno porque Juan de Grijalva ni los demás capitanes no estaban bien con él, por la entrada que hizo con su navío en el río de Papalote, que entonces le pusimos por nombre el río de Alvarado, y lo otro porque había venido aquel viaje de mala gana,
y medio doliente, y también se concretó que llevase todo el oro que había rescatado, y ropa de mantas, y los dolientes, y los capitanes escribieron a Diego Velázquez cada uno lo que les pareció, y luego se hizo a la vela, y fue a la vuelta de la isla de Cuba, donde lo dejaré por ahora. Después de enviar a Pedro de Alvarado a Cuba en busca de refuerzos, Juan de Grijalva continuó su exploración costera, pero al verse acosado por nativos hostiles en las cercanías de la desembocadura del río Canoas, siguió el consejo del piloto Antón de Alaminos y el 21 de septiembre determinó regresar ante la oposición, entre otros, de Francisco de Montejo y Alonso de Ávila. Cristóbal de Olid, ante su tardanza, había salido en busca sin conseguir hallarlo. Al llegar a Cuba, dio noticia de sus descubrimientos a Diego Velázquez, que, condicionado por el informe de Pedro de Alvarado, criticó su falta de decisión colonizadora. Así es que, haciendo un pequeño resumen, Grijalva descubrió la isla de Cozumel, exploró las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco y Veracruz. En 1523 acompañó a Francisco de Garay a la conquista del Pánuco, expulsado entonces por Hernán Cortés. Así pasó a las Honduras y allí, encontrándose en la villa de Olancho, perdió la vida en un enfrentamiento con los indios. De su expedición al Golfo de México se conserva el itinerario del rey católico a la isla de Yucatán, escrito por el capellán mayor de la dicha armada, el clérigo Juan Díaz. Olvidaba mencionar que este video fue hecho a petición de uno de los posibles descendientes de Grijalva. En la descripción de este mismo video dejaremos unos links que les van a interesar bastante. Un abrazo caluroso hasta España y nos vemos en el próximo video. Gracias por su suscripción. Hasta pronto.